a todas. Listo, adelante, Marce. Gracias, Marce. Igual felices Pascuas para ustedes. ¿Cómo la pasaron estos días de descanso? Espero muy contentas y cuidando muy relajadas. Guadalajara. Yo le dije al gobierno que yo me encargaba de la zona y entonces la cuidamos muy bien. Ah, muy bien. Yo también me quedé por aquí descansando. Ahora sí que descansando. Ok. Muy bien, chicas, bienvenidas a otra reunión más, Yus en Movimiento. Estamos súper contentas de tener nuevamente a Marce con este tema que siempre da muchas preguntas, que siempre nos interesa a todos en todas las edades, las emociones y cómo trabajarlas con Yus, cómo podemos ayudarnos con Yus. Entonces, tengo por aquí ya abierta la presentación, Marce. Y nada más ya voy a compartir pantalla. Antes de que empecemos, Ana, en lo que encuentras ahí la presentación, recordarle a todas que esta semana el envío está gratis con sus pedidos de 2,700 pesos o más. Esto es en el sistema o en la tienda en línea. Entonces, para que hagan su pedido cuanto antes, no se confíen, el Leukazol se podría agotar. Acuérdense que el tomillo se nos acabó. Entonces, aplíquense, hagan sus pedidos. Y también acuérdense que haciendo pedido esta semana y la próxima, sumando entre las 2 semanas 6,000 pesos de venta o más, nos va a llegar el nuevo Happy Box con los 2 nuevos productos que tenemos en Just. Tienes que hacer pedido en ambas semanas, puede ser en una semana de un solo producto, pero en la otra semana tendrías que sumar lo que te falte para los 6,000 pesos. Entonces, nada, solamente esos 2 anuncios y pues, bueno, pues vamos con Marce. Un abrazo. Arrancamos. Corran por su libreta y su pluma, lápiz, lo que sea. Tomen notas. Es mucha información lo que da Marce hoy. Adelante, Marce. Gracias, Anita. Bueno, como siempre, un gusto y un privilegio estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que hemos tocado en diferentes ocasiones. Hoy lo uní. Vamos a hablar. Gracias, Berito. Qué gusto oírte también a ti. Vero Luna de Tijuana. Vamos a hablar de estrés, de depresión, de miedo, de ansiedad. Vamos a tocar los productos y algunas combinaciones, pero lo más importante es que conozcamos y recordemos cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos y cuáles son las características que presentan. Entonces, si ustedes están listos, yo también, comenzamos. Aquí esta es una imagen que ya se las he puesto varias veces, en donde podemos observar el manejo del lenguaje corporal de estas 4 personas. Una de las cosas en las que debemos de tomar mayor atención, ser un poquito más asertivos, es en leer a las personas. Muchas veces su lenguaje corporal nos expresa lo que su boca no hace. Las personas les cuesta mucho trabajo hablar, verbalizar sobre sus emociones, porque de alguna manera siempre existe el prejuicio, el que se vaya a juzgar, pero su lenguaje corporal lo expresa. Entonces podemos ver tristeza, angustia, desesperación, estas maneras de que las personas tienen de expresar lo que están sintiendo es algo con lo que debemos de tener empatía. Y a partir de ello, comenzar. Cuando hemos visto el ABC del consultor, Just y el cliente, hemos visto la importancia de la entrevista, de sacar información. Entonces, hoy vamos a tener herramientas para poder trabajar sobre eso. Continuamos. ¿Qué es el estrés? Bueno, en el siglo XX, el siglo pasado, decían que era la enfermedad del siglo XX.
yo puedo decir que sigue siendo la enfermedad también del siglo XXI. El estrés, si lo tomamos de una forma literal, de una como definición para que nos quede sumamente claro, es la respuesta fisiológica. ¿Qué quiere decir fisiológica? Es todo aquello que le pasa a tu cuerpo para responder frente a una situación. Es cuando sin que te des cuenta se te hace un nudo en el estómago o sientes piquetitos por todo el cuerpo por las descargas de adrenalina y cortisol o esa impresión que te deja en shock. Eso es una respuesta fisiológica. Estos pueden ser físicos, mentales y conductuales. Esto también quiero que quede muy claro. Esto conductual se refiere a que muchas personas frente a una situación estresante simplemente no tienen una respuesta, se dan la vuelta y se van. O tienen una respuesta que no tiene absolutamente nada que ver en el contexto que están viviendo. Esa es una respuesta conductual de acuerdo a la intensidad de la información que recibieron. Pero todas estas respuestas se dan como una respuesta automática. Esto es algo que quede claro, no es pensado, no es racionalizado, es una respuesta automática. Y esto hace que se llegue a un desequilibrio. Se rompe el equilibrio. Una forma para que nos quede muy claro de comprender qué es el estrés es la manera que tiene el cuerpo de reaccionar ante un desafío, que puede ser o lucho o huyo. La forma de hacerlo depende de cada persona en su respuesta automática. Continuamos. Para poder entender esto, aquí hay una estadística del 10% de la población mundial. Esto puede ser un poco menos, un poco más, un más o menos 3-4%. Sin embargo, hace muchísimos años encontré esta historia, la historia de los mensajeros alegres, y desde entonces la utilizo para ejemplificar lo que sucede. Miren, el cerebro tiene mensajeros. Los mensajeros que llegan con mensajes alegres, confortantes, y a los que vamos a denominar mensajeros alegres. Pero también tiene a carteros que llevan mensajes tristes. Estos pueden llegar o no pueden llegar, simplemente llegan. ¿Qué sucede? Estamos preparados para poder recibir a ambos carteros y recibir los dos diferentes tipos de mensajes. ¿Qué sucede cuando se rompe ese balance debido a que se llena de cartas el cerebro de mensajeros tristes? Empezamos a desequilibrar. Claro, a desequilibrar y a dejar de ver los mensajes alegres. Fíjense bien, veamos la siguiente imagen. Obviamente todos quisiéramos tener una vida tranquila, que no tuviera sobresaltos, que todo saliera a pedir de boca, pero sabemos que eso no es así, que tenemos sal y pimienta que cambian las cosas. Hablábamos para entender de los mensajeros, estos mensajeros que llevan mensajes tristes o mensajes alegres, a los que vamos a llamar mensajeros químicos. Cuando el estrés llega al cerebro, los mensajeros alegres comienzan a fallar. Cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos que nuestra información está al límite, a una gotita de derramar el vaso, ya no vemos nada bueno.
se nos viene como una nube negra sobre nosotros y nada más nos enfocamos a todo lo negativo que estamos viviendo, todo lo negativo que está a nuestro alrededor y todo lo negativo en México, en Saturno y en Plutón. Entonces, el cerebro se angustia. Y al angustiarse el cerebro, tenemos un desbalance químico, ¿sí? Químico. No estamos locas, no tenemos un problema mental, sino tenemos un problema de desajuste químico. Hay neurotransmisores químicos que tenemos en el cerebro. La serotonina, la noradrenalina y la dopamina, que funcionan a la perfección cuando el balance y el equilibrio está en nuestras vidas. Hay días en que probablemente tenemos más angustia o preocupaciones que otra, pero no nos obsesionamos y al día siguiente volvemos a tender al equilibrio. Pero cuando estamos ya con el cerebro angustiado, empieza a haber un desequilibrio químico. Y aquí esto es muy importante que lo tengamos claro, porque mucha gente todavía maneja este tabú. Si el desequilibrio químico que sufriéramos fuera en el páncreas por problemas con la insulina, tendríamos empatía con la persona que se le acaba de declarar diabetes. Si el desequilibrio fuera por otro tipo de circunstancias a nivel, no sé, a nivel de glandular, como un hipo o un hipertiroidismo, también surge nuestra empatía inmediatamente y en ninguno de los casos juzgamos. Pero basta con que el desequilibrio surja de la cabeza para que empecemos a pensar que la persona sufre de sus facultades mentales cuando no es cierto. Es exactamente lo mismo. Un desequilibrio químico. ¿Qué son estos mensajeros químicos? ¿Qué son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina? Acompáñenme a ver. Fíjense bien. Y esto es una información que nos va a quedar para toda la vida, para poder asumir y a partir de este momento, el tener esa empatía y validar a las personas o probablemente a nosotros mismos, si estamos en este caso, de el camino que están transitando. La serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se encarga de regular el reloj corporal. Vamos a decir, ay, bueno, el reloj corporal. No, el reloj corporal es sumamente importante porque de él dependen los ciclos de sueño y la temperatura corporal. Si la temperatura corporal no baja en la noche, no se te antoja dormir y se alteran tus ciclos de sueño. Esto, como ejemplo, vamos a pensar en un niño. En un niño cuando se queda dormido se hace bolita. ¿Por qué? Porque empieza a bajar su temperatura y tiene frío. Es una forma que el cuerpo ayuda a que se te antoje dormir, acurrucar. Pasan las diferentes etapas del sueño y cuando el reloj corporal está perfecto y el ciclo de sueño ha cumplido, la temperatura corporal de manera automática empieza a elevarse y el niño se empieza a despertar. ¿Por qué? Porque le empieza a dar calor. Su temperatura ha cambiado y por eso se despierta. Por eso las personas no pueden dormir cuando hace mucho calor. Bien, ¿qué sucede? Cuando se altera la producción de serotonina, el reloj corporal no funciona de manera eficiente. Los ciclos de sueño se alteran y la temperatura corporal también. Y no es nada más el no dormir correctamente, es no recargar energía, no crecer, que no haya renovación celular. Todo aquello que sucede durante las etapas del sueño, que es tan importante, no va a suceder. Y otra de las cosas que muchas veces olvidamos, pero que hoy vamos a recordar, es que cuando no duermes y estás cansada, te estresas por la misma razón de que no te puedes dormir.
Entonces el cuerpo secreta cortisol. Cortisol aumenta el estrés y disminuye el sistema inmunológico de la persona. Bien. Segundo neurotransmisor que se altera. La noradrenalina, que está compuesta por adrenalina y noradrenalina. La adrenalina es el neurotransmisor que hace que a una mamá levante un coche para sacar a su hijo. Que pueda salir huyendo de un peligro potencial, dando mejor tiempo que el campeón olímpico de 100 metros libres. O enfrentarse y luchar. Y tener, en el caso de la noradrenalina, la energía suficiente para realizar todo. ¿Qué sucede cuando esta no está llegando de la forma en que debe de hacerlo? No luchamos, no huimos, nos vencemos. No tenemos energía, nos la pasamos acostados, sentados, viendo pasar la vida como película. Y el tercer neurotransmisor es la dopamina. La dopamina es los opiáceos o las drogas naturales que el cuerpo tiene, ¿sí? El cuerpo tiene la capacidad de hacerte sentir esa alegría, ese placer en forma natural y sin ningún tipo de efectos secundarios ni contradicciones. Son la dopamina, que te da placer y dolor, y esto se basa en las endorfinas. Entonces, cuando sigue habiendo un desequilibrio químico, nada te satisface, lo que te daba placer, alegría, lo que te hacía feliz, lo que te ponía una sonrisa en los labios, ya no. Y todo debido a un desequilibrio químico. La mayoría de las veces debido a estrés. En otros casos, consecuencia de algún problema subyacente médico, pero el caso es que los químicos se desajustan. Continuamos. Cuando tenemos estrés, en nuestras emociones se nota. Aquí es donde yo hablo de la importancia de aprender a leer a las personas y verlas más allá de sus palabras o de sus no palabras. Cuando una persona está estresada, muestra ansiedad, miedo, irritabilidad, confusión. Esto en cuanto a sus emociones. Veamos en cuanto a su aspecto físico. Continuemos. Bueno, seguimos en pensamientos y emociones. Preocupaciones. Y estas preocupaciones normalmente tienen un carácter repetitivo y obsesivo. No creo que sea necesario decirles que cualquier tipo de obsesión es negativa porque rompe el equilibrio. Olvidos. Olvidos que van desde lo insignificante hasta lo trascendental. ¿Cómo recoger a tus hijos de la escuela? ¿Cómo no saber que ya es lunes y que te tenías que presentar en la oficina? Falta de concentración, no se pueden enfocar. Insomnio, lo que hace que el ciclo se repita porque no se están cumpliendo todo aquello que debe de renovarse durante las diferentes etapas del ciclo del sueño. Pensamiento constante y abrumador y una severa y constante autocrítica. Esto, si lo notamos, tenemos que prender los focos rojos. Los focos rojos y hacérselos saber a la persona. Cuando una persona es enormemente autocrítica, o sea, que se echa la
critica constantemente y que asume la culpabilidad ella de todo lo que está sucediendo, ya estamos hablando de un desequilibrio importante. ¿Por qué? Porque hay que, parafraseando un poco a Louise Hay, no somos responsables de actos de terceras personas. Continuamos. Conductas. Una persona sujeta a un superestrés o en camino a llegar a él, va a tener un habla incesante, muchas veces fuera de contexto, con una hilación vaga, va a tener risa nerviosa en momentos en donde no debería, sus relaciones sociales se van a empezar a contaminar, porque de alguna manera no es que sea rechazada, sino simplemente ella no se siente a gusto ni en confianza dentro de su núcleo de toda una vida. Va a empezar con adicciones, una manera de canalizar esa ansiedad tan grande, y llanto, enojo y encierro. Esto nos deja pensando, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué nos puede suceder o qué podemos observar en otras personas? Continuo dolor de cabeza, fatiga, un cansancio que inicia cuando te despiertas, y esto tiene que ver porque no se descansó, los ciclos de sueño no se cumplieron, etc. Un sistema inmunológico deprimido por todo este contexto del que acabo de hablar, lo que va a hacerte presa fácil de una enfermedad. Tensión muscular que comienza desde la mandíbula, cuello, hombros, dolor de cuello, dolor de espalda, aquel que se relaciona con tensión, no aquel que se relaciona con sobreejercicio o un espasmo o un accidente. No, es una tensión que yo misma hago sobre todos los músculos de mi cuerpo. Mandíbulas apretadas. Cada vez, si nos damos cuenta, vemos a más personas que traen las famosas guardas en sus mandíbulas porque se empiezan a acabar los dientes, y este dolor en esta oclusión de las dos mandíbulas es enorme. Entonces acuden con los odontólogos para que les hagan guarda para proteger sus dientes y evitar que se cierre de una forma fuerte que empiece a provocar esta tensión muscular que puede correr a lo largo de todo el cuerpo. Infecciones recurrentes, obviamente debido a que el sistema inmunológico está deprimido, y todos tus ciclos en cuanto a dormir, alimentarte correctamente, llevar una vida saludable, se ven interrumpidos por el estilo de vida que estás llevando en ese momento. Palpitaciones, en algunos casos arritmia, hiperventilaciones, en algunos casos se llega hasta ataques de pánico que se pueden confundir con ataques cardíacos, en el número de consecuencias derivadas del estrés. Continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Bien. Ya hablamos de lo que es el estrés, ya hablamos de los neurotransmisores, de la serotonina, dopamina y noradrenalina. Una de las cosas que, antes de que empiece a hablar de otro tipo de emociones en desequilibrio, que quiero que quede sumamente clara, es que muchas personas descalifican un poco el concepto clínico y químico de este tipo de problemas, y se acercan a ti y te dicen, échale ganas, todo lo puedes manejar con inteligencia emocional. Bueno, esto, si yo hiciera una analogía, sería como el diabético, que yo le dijera, échale ganas, piensa positivamente y tu páncreas va a volver a producir insulina. Aquí sucede lo mismo.
hay momentos en donde necesitamos recurrir a un neurólogo, a un psiquiatra, que hagan una evaluación, no de nuestra salud mental como tal, porque queda claro que no tenemos ningún tipo de problema en cuanto a algún síndrome o en cuanto a alguna enfermedad mental. Tenemos un desequilibrio químico y necesitamos el medicamento correcto que nos lleve a volver a balancearnos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. En el caso de nosotros como medicina complementaria, como terapia complementaria, vamos a ver en unos minutos cómo nosotros apoyamos y potencializamos los tratamientos que pueden ser en algunos casos farmacológicos o en otros casos únicamente de terapia para ayudar a que la persona vuelva a estar en equilibrio lo más pronto posible. Pero lo más importante es que siga conservando. Bien, hablamos de emociones. Ahora vamos a hablar de las emociones. Tenemos alegría, tristeza, coraje, miedo, etcétera. Nos da nervios, bueno, lo que ustedes quieran. Pero cuando todas estas emociones no se controlan, cuando estas emociones surgen de manera natural y no existe una racionalización del control que debemos de llevar, de alguna forma darnos cuenta que no podemos explotar tan fácilmente o analizar por qué estoy expresando este tipo de conductas, solicitar ayuda. Bueno, cuando no hacemos nada de esto, nos puede llevar a un bloqueo de emociones o a una enfermedad. Esto es muy importante que lo tengamos claro. La mayoría de las terapias holísticas, que son aquellas que tratan mente, cuerpo y espíritu, tenemos muchísimas, en donde un mismo elemento, vamos a pensar en la lavanda, ¿no? Que es el ansiolítico de la aromaterapia, pero al mismo tiempo tiene la facultad de renovación celular, sobre todo en pieles que hayan sufrido quemaduras de primero y de segundo grado. Y también es un inductor de sueño. Entonces, estamos hablando como un producto, en este caso un aceite esencial, tiene esta función holística dentro de una persona. Entonces, una de las cosas que debemos de pensar es que aunque no podemos dejar de revisarnos con un especialista, debemos de tener la certeza que muchos de nuestros productos tienen la total y completa ¿cómo les podría decir? Bueno, ya saben cuánto surten la crema la Meloderm. No. Tienen la capacidad de ayudar al equilibrio de la persona. Continuamos. Si alguien sabe cuándo surten la crema la Meloderm, ¿alguien? No, Marce, no tenemos fecha todavía por parte de Yus. De todos los agotados, no hay fecha todavía. Ok, chicas, no hay fecha todavía. Continuamos. Fíjense bien, vamos a ver esto que a mí se me hace muy interesante. Una situación y cuál es la reacción que tenemos. Esto es interesante para que empecemos a analizar. Fíjense bien, temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo. Esa es una situación que estás viviendo. ¿Cómo puedes reaccionar? Luchando, huyendo, manteniendo la situación de alerta o paralizándote. Cualquiera de esas formas puede ser tu reacción. ¿Queda claro? Pero hay una respuesta fisiológica del organismo frente a una situación amenazante que fue de lo que hablamos desde un principio. 2. Esta situación no tiene que ver con perder la vida o un resultado amenazante que de alguna forma comprometa tu integridad. Esta tiene que ver con una confrontación de tus intereses
con semejantes. Tu nombre, tu empresa, etcétera. Tiene más que ver con tu modus vivendi. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Con ira o con enojo? Fíjense. No luchas, no huyes, no te paralizas. No. Te mueres de coraje. Tienes una ira que puedes descargar. Vayan pensando. Continuamos. Van. Situación número 3. Pérdida de un ser querido. La reacción. Reaccionamos con tristeza y empatizamos con quien nos apoya. Muchas veces vamos a encontrar a personas que hace mucho tiempo no vemos, que probablemente tenemos alguna asignatura pendiente con ellas y en ese momento la olvidamos y recibimos su abrazo, empatizamos con ellas. Pero esta es nuestra reacción. Estamos hablando en equilibrio. Siguiente. Celebración. No. Celebración del éxito ante un desafío. Seguimos hablando de éxitos de modus vivendi, de todo lo que tenga que ver social, económicamente. ¿Cómo reaccionas cuando logras un reto? Alegría, satisfacción, exaltación. Es una reacción natural. Continuamos. Con personas que requieren nuestra ayuda. Esa es la situación. Reaccionamos de manera rápida y altruista, o sea, no estamos esperando ningún tipo de retribución, aún con riesgo de nuestra seguridad. Esto es algo natural. Lo que debemos de analizar aquí es que en todos los casos estas reacciones nos ayudan a afrontar estas situaciones. Sin embargo, si ustedes observaron y escucharon detenidamente lo que les fui diciendo, aquí presentábamos dos tipos o dos orígenes de situaciones. Una que tenía que ver con estados amenazantes a tu vida y la segunda con situaciones que tuvieran que ver con tu forma de vida, con tu estatus, con tu nombre, con tu situación socioeconómica. Y las reacciones son muy diferentes. Conclusión. La emoción que surge cuando se ve amenazada mi vida es miedo. La emoción que surge cuando se ve amenazado mi situación socioeconómica, mi estatus, mi empresa, mi situación social es ansiedad. ¿Queda claro esto? Continuamos. Los dejo un minuto con esta lámina. Bien, entonces, esto es lo que debemos de rescatar. Miedo está provocado por estímulos que nos hacen temer por nuestra vida. Ansiedad se produce ante una situación
que supone amenaza a nuestros intereses, nuestra imagen social, nuestra economía, etc. Ya vimos qué es estrés, ya vimos qué es miedo, ya vimos qué es ansiedad. Continuamos. Entonces, bueno, esta es una manera, esta lámina, que nos aclara y nos pone otros ejemplos, ¿no? Tengo miedo frente a un toro porque me puede matar, pero tengo ansiedad cuando tengo que hablar en público. Y cómo, de alguna manera, en el caso del miedo, me preparo o huyo, en algunos casos me paralizo, y en el caso de ansiedad, cuando estoy esperando un resultado, tengo que hacer todo lo posible para estar alerta y prepararme para poder salir adelante. En casos en que no lo pueda hacer porque esté ya con un desequilibrio químico, caigo en lo que se denomina una crisis de pánico, que es el nombre que se le da, pero normalmente es una crisis de ansiedad. Continuamos. Unamos todo esto que acabamos de ver y apliquémoslo como un gran todo conjunto. Sabemos que pertenecemos a terapias holísticas que tienen que ver con mente, cuerpo y espíritu. De alguna manera estamos directamente relacionados con las emociones, con el cerebro, porque nos manejamos básicamente con el sentido del olfato. Y el olfato es el único sentido que tiene conexión directo con el cerebro. El cerebro siempre, como dice aquí, metódico, ordenado y siempre abierto a los estímulos. Esto lo debemos de tener claro porque, como siempre les he comentado, la única memoria que no se altera ni con el paso del tiempo ni con las enfermedades es la memoria olfativa. Cuando el cerebro registra un aroma, lo clasifica, lo archiva y lo deja para toda la vida. Entonces, esto es importante que lo tengamos claro porque los aromas, los olores son fuente de mucha ayuda para restablecer balance en la persona. Continuamos. Obviamente, cuando hablamos de estrés, tenemos que hablar de antiestrés. ¿Qué debo de saber? El antiestrés es un blend, que quiere decir que es una sinergia de 17 aceites esenciales, si no me equivoco, unidos con un aceite vehicular y adicionado con vitaminas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un blend? Que lo podemos ya utilizar directamente sobre la piel. 15, gracias. Siempre se me olvida si son 15 o 17. Con el óleo 31, gracias a su nombre, nadie tiene la duda. Bien, esto es importante porque vamos a recordar una bomba deliciosa. Claro, Santa. Vamos a recordar lo siguiente. Cuando hablamos de aceites esenciales, siempre tenemos que utilizar un portador o un vehicular. Pero cuando hablamos de blends, ya los podemos utilizar directamente sobre la piel. Antiestrés es una fórmula magistral de nuestros maestros galénicos de Just, que es un éxito mundial. Acompáñenme a conocer cómo funciona. Estos son los aceites del que está hecho y sus beneficios son: te da una sensación relajante que te ayuda a enfrentar momentos que te provocan estrés. Ojo, probablemente tienes control y no eres una persona estresada. Sin embargo, puede haber momentos en que enfrentes situaciones de estrés.
Voy a poner un ejemplo. Viene el director general y te va a hacer de alguna manera una evaluación. Digo, hasta Superman estaría nervioso. Entonces, esos son los momentos. Yo uso el antiestrés en un spraycito con bruma por comodidad. ¿Me sirve? Por supuesto. Y aparte la bruma trae equinacia con ginseng que te ayuda a subir el sistema inmunológico. Despeja y prepara la mente para afrontar momentos de alta exigencia. Esto no es una coincidencia. Fíjense en los activos. Tiene eucalipto, tiene albahaca, tiene enebro, tiene romero y tiene pino silvestre, que son oxigenadores celulares y que se utilizan para la atención y concentración. Entonces, por eso sientes que se te abre el cerebro y te puedes enfocar. Relaja y serena, porque si estás oxigenado y estás pensando positivamente y afrontas las situaciones como se debe, no te alteras. Es ideal en las sinergias analgésicas. Yo en mi sinergia analgésica que tengo con enebro, romero, melisa, óleo 31, también está el antiestrés. ¿Por qué? Porque siguen potencializando los activos al ir sumando estos elementos. Básicamente, esto es el antiestrés. ¿Cuándo usarlo? Aquí es cómo reacciona tu cuerpo. En mi caso, yo lo uso en la mañana. ¿Por qué? Porque a mí, además de todos estos atributos que acabo de comentarles, me da mucha energía para iniciar el día. Sin embargo, hay un grupo importante de personas que lo utilizan en la noche. ¿Por qué? Porque la sinergia de este mismo producto les provoca sueño, les funciona como un inductor de sueño, pero también los prepara para enfrentar los retos del día siguiente. Entonces, esto es algo que deben de descubrir. Yo siempre les digo, bueno, utilízalo la primera vez en la mañana, ve cómo te funciona y ya de ahí decides si te toca utilizarlo en la mañana o en la noche. Para hacer una bruma de antiestrés, yo pondría para una bruma de 10 mililitros unas 10 gotas de antiestrés. ¿Por qué? Porque es un blend. Entonces, hay vehicular ya de por medio. Continuamos. ¿Qué otros productos podemos utilizar cuando tenemos estrés? Bueno, está el antiestrés para que quede claro y está esta sinergia. Esta sinergia es una sinergia que te ayuda cuando de alguna manera hay un desequilibrio hormonal, que normalmente lo tenemos desde la pubertad hasta que somos adultos mayores, porque acuérdense que son épocas de grandes cambios. Entonces, es una sinergia que podemos preparar en un frasco vacío de cualquier producto de aromaterapia. Vamos a poner 8 gotas de geranio para ayudar a equilibrar la parte hormonal. Palma rosa, que tiene que ver con las obsesiones, dar vuelta a la hoja, tratar de que los problemas fluyan, que los soluciones, que racionalices si son o no son, si te corresponden o no te corresponden. Entonces, por eso está la palma rosa. 8 gotas. Y el nerolí. ¿Por qué el nerolí? Porque el nerolí es para la angustia mental, es para el cerrar los duelos, para la tristeza y es también para el insomnio. Entonces, esta sinergia que yo también le podría adicionar lavanda si estuviera un poco de ansiedad, es una sinergia maravillosa que yo le denomino la sinergia de la mujer o del hombre también en momentos en que atraviesen por problemas hormonales o crisis de juventud, como yo les llamo, el clásico que se compró el Mustang rojo a los 40, en donde también necesitan una ayuda y un equilibrio para manejar su estrés. Y la bergamota. La bergamota surge como un aceite magnífico porque va a aportar esa
esa ayuda para empezar a observar el vaso en lugar de menos lleno, menos vacío, a verlo lleno, que va a llenarse. Y ese agotamiento físico y mental, acuérdense que la bergamota tiene que ver con el agotamiento, pero es una excelente antidepresiva. Entonces se puede hacer una bruma, se puede inhalar, recuerden nada más que es fotosensible, entonces puedo poner una gota de bergamota con 1 o 2 gotas de portador, en este caso de aceite portador de Aroma Blends. Muy importante, no se puede poner solo, inhalarlo o ponerlo en un difusor en la habitación donde se encuentren y es extraordinario. Y el aroma te pone en sí mismo de buen humor. A ver, no quise contestar por eso. Yo le pongo también entre 10 y 20. Perfecto. ¿Cuántas gotitas? Antonia, yo creo que te refieres a esta sinergia. Yo le pongo para 10 mililitros de aceite portador. Ojo, primero pongo las gotas de aceites esenciales. Pueden ser de 6 a 8 gotas de cada uno. Yo recomiendo con aceite portador de Aroma Blends. Para el difusor, depende del difusor que es aceite esencial. Depende del tamaño de tu difusor, pero para cada 50 mililitros yo pondría unas 5 gotas de bergamota. Ok, continuamos. Miedo. Cuando hablamos de miedo, hablamos de 2 aceites en especial. Uno es la naranja y el otro es el jazmín. Esos son los aceites del miedo en primer término. La naranja es el aceite del miedo de los niños porque no pueden usar jazmín hasta que tengan 8 o 10 años y el jazmín es el aceite de miedo ya de adolescentes y adultos. Esos son los 2 primeros aceites que debemos de tener muy claro. Se acompañan maravillosamente el jazmín con la naranja para hacer sinergias. Aquí lo único que debemos de tomar en cuenta es que el jazmín es un absoluto. Entonces, si yo hago una sinergia en una bruma o en un aceite portador de 10 mililitros, vamos a utilizar 3 gotas de jazmín por 7 gotas de naranja. ¿Ok? ¿Por qué no pueden utilizar jazmín los niños? En primer lugar, porque el aroma lo van a rechazar, porque es muy profundo. Y en segundo lugar, hay varios, el abanico de aceites esenciales se va abriendo conforme los niños van creciendo. Así como el romero se utiliza hasta después de los 8 años, el jazmín también y el pachuli también. Bien, ¿qué otros aceites nos ayudan en el miedo? Bueno, está la mandarina, que nos da serenidad, tranquilidad. La menta, el enebro y el romero actúan de una forma sumamente especial. Nos ayudan a racionalizar nuestro miedo. Tengo miedo a los fantasmas. No hay fantasmas. Es una fantasía. No existen los fantasmas. Entonces, es una forma que tenemos de ayudar a que la persona se enfrente a sus miedos y de esa manera se dé cuenta que muchos de ellos son fantásticos, son fantasías. Entonces, el enebro, la menta y el romero, al ser oxigenadores celulares y ayudarte, perdón, en la atención y en el enfoque, actúan de esa forma para ayudarte a enfrentar tu miedo. La palma rosa. ¿Por qué es importante la palma rosa? Porque va a ayudar a detener ese discurso mental, esa obsesión que se tiene sobre el objeto que te da miedo. Entonces, todos estos aceites ayudan en un determinado momento para enfrentar el miedo. ¿Qué debo de saber?
1. Naranja y jazmín funcionan perfectamente en la sinergia que les acabo de dar a partir de los 8 años. Antes podemos utilizar naranja y palma rosa para los niños pequeños. La menta, el enebro y el romero lo podemos utilizar hasta las 5 de la tarde porque son energetizantes y después de las 5 de la tarde lo que estoy buscando es que empiecen a bajar su vitalidad para prepararse para dormir y descansar. Con la mandarina, y lo menciono porque en algún momento lo tuvimos, aunque no está en línea, y seguramente volverá a salir en algún momento como edición especial, no tiene ningún tipo de problema en cuanto a la hora de uso. Únicamente cuidar que es fotosensible. Okay. ¿Por qué no se puede usar? Ya lo dije. Ansiedad. Continuamos. Para que quede claro y seamos mucho más específicos, bueno, la imagen es una lavanda. La ansiedad se maneja con lavanda. La lavanda es el ansiolítico de la aromaterapia. Así de sencillo, así de fácil. Es un aceite que tiene esa capacidad de que cuando yo lo inhalo en el transcurso del día, no únicamente me ayuda a controlar mi ansiedad, sino me equilibra. Y si sigo en actividad, no me va a dormir, no funciona como inductor de sueño. Esto lo haría en la noche, pero cuando la situación es propicia y yo me encuentro ya en reposo. Para dividir y que quede claro esta acción holística, y como ejemplo la lavanda, podemos dividir su acción en dos grandes grupos. La acción física que tiene de renovación celular, sobre todo en quemaduras, en pieles sensibles, porque funciona como un antiséptico, pero también como un regenerador celular. ¿Qué es un regenerador celular? Es aquel que propicia la formación de células nuevas que darán origen a un tejido nuevo que te llevará a una cicatrización. Esa es uno de sus grandes virtudes. La otra es la que tiene que ver con ser un ansiolítico, un antidepresivo, con ayudarte con la tensión nerviosa y como inductor de sueño, para formar patrones que se ajusten a ciclos de sueño sanos. Esto lo debemos de tener muy claro, es un aceite, es sumamente noble, se puede usar con 1 o 2 gotas de aceite portador para un pequeño masaje. Es un aceite que si de alguna manera tendemos a desequilibrarnos o a angustiarnos en algún momento, deberíamos de tenerlo en nuestra bolsa, en nuestro buró y por supuesto siempre uno en la cocina por aquello de los cocineros valientes que muchas veces se olvidan de que algo está caliente. Es extraordinario la amplia gama de la lavanda. Recuerden que gracias a ella René Gattefossé el siglo pasado redescubre el asunto terapéutico de los aceites esenciales y él es el mismo el que acuña el nombre de aromaterapia, es decir, él da ese nombre a esta terapia natural a partir de la lavanda. Continuamos. ¿Qué otros aceites para la ansiedad? Bueno, la lavanda la podemos utilizar tanto en crema como en aceite esencial, como en spray. No se olvide nunca del aceite esencial de nerolí porque ayuda a esa angustia mental de la que les hablé hace un poquito, y el pachuli, que es un enorme y magnífico antidepresivo. Sé que no está en línea, pero continuamente sale. Por favor, cuando salga, hagan su stock porque es uno de los aceites más valiosos que existen. Continuamos.
Depresión. Cuando caemos en depresión es cuando ya se nos cierra todo, cuando dejamos que el estrés, la ansiedad y el miedo, esas tres grandes emociones, y probablemente no atendimos este desequilibrio químico, haga presa de nosotros. Hay dos tipos de depresión. Una es endógena, que surge de ti. No sabes por qué. Puede ser hormonal, puede ser un desequilibrio químico, puede ser genético, no sabemos. Pero cuando la depresión es endógena, o sea que es de ti, los aceites con los que puedes hacer una sinergia maravillosa son los siguientes: bergamota, sándalo, jazmín y geranio. Yo haría una sinergia de la siguiente manera: 6 gotas de sándalo, 3 de jazmín, 6 de geranio, y llenaría ese frasco de 10 mililitros con esencia de sándalo. Repito: 6 de bergamota, 3 de jazmín, 6 de geranio, y rellenas el frasco de 10 mililitros hasta el cuello, hasta el hombro, para darle oportunidad a que se mezcle con esencia de sándalo. ¿Ok? El otro tipo de depresión es como la que conocemos como exógena. Esa viene del exterior hacia ti y te lo provocó algo que sucedió en el exterior, pero que impacta tu vida o tu forma de vida. Para ello, los aceites recomendables son limón, melisa, romero y menta. Podemos hacer el mismo ejercicio: 6 gotas de limón, 6 gotas de romero, 6 gotas de menta o blend de 3 mentas en esencia de melisa, a llenar 10 mililitros. ¿Cómo se aplicaría? A ver, las formas terapéuticas o de uso de los aceites esenciales es inhaloterapia, hidroterapia y tópica. Inhaloterapia es esta sinergia: pongo 2 o 3 gotas en el cuenco de mi mano, froto, cierro la boca e inhalo profundamente. Dejo que pasen 10 segundos, 15 segundos y lo vuelvo a hacer. Y esto lo repito una tercera vez y lo puedo hacer 3 veces al día. O pongo en un difusor unas cuantas gotas de esta sinergia en el lugar en donde yo me encuentro. O me pongo un chorrito de aceite portador más unas gotas de la sinergia y me doy un masaje, o pido que me den un masaje. O en forma tópica puntual, me lo pongo directamente en áreas en donde yo sé que tengo acceso y que lo puedo inhalar. O preparo mi bañera o mi tinita, si nada más me voy a hacer un pediluvio, o si tengo tina personal, pongo unas cuantas gotas de esta sinergia y sumerjo o mis pies o todo mi cuerpo. Puede ser también una bruma. Pongo unas cuantas gotas de la sinergia en bruma y pulverizo en la habitación donde me encuentro. Repito las gotas de la segunda sinergia con mucho gusto. Es en un frasco de 10 mililitros, voy a poner 7 gotas de limón, 7 gotas de romero, 7 gotas de menta, o 6, 6 y 6, da lo mismo, y lo voy a rellenar con esencia de melisa. Esta sinergia, la exógena, no utilizar después de las 5 de la tarde, porque el romero y la menta son 2 activadores. ¿Ok? Muchas gracias. Esta plática la podemos ver posteriormente en algún lado, si es posible guardarla, poder consultarla, poder recomendar.
A ver, ahorita les contestan las directoras. ¿Alguien quiere contestar sobre dónde la pueden ver después o qué? Sí, Marce, les vamos a pasar la liga de la grabación por la tarde, yo creo. Ok, muy bien. Continuamos. ¿Puedo explicar otra vez la depresión exógena? La depresión exógena es cuando un evento ajeno a ti te provocó la depresión, la pérdida de un ser querido, una separación, no sé, una epidemia, algo que no surgió de ti. Bien, fórmulas, por favor, tómenlo en cuenta. Tristeza, sándalo, palma rosa, naranja. Jazmín o palma rosa. Son los aceites que funcionan maravillosamente para ponerle cantidades. Si yo hago la sinergia de la tristeza, la de arriba, sándalo, palma rosa y naranja, sería 10 gotas de sándalo, porque es un blend, 6 de palma rosa y 6 de naranja, más aceite portador de aroma blends, o una bruma a 10 mililitros. Jazmín lo utilizo solo, 3 gotas de jazmín en 10 mililitros de aceite portador. Palma rosa, 8 gotas de palma rosa en 10 mililitros de aceite portador. O 3 gotas de jazmín en 10 mililitros de bruma. 8 gotas de palma rosa en 10 mililitros de bruma. Para la ira, para esa contención que nos queda. Nerolí, geranio y bergamota. 6 gotas de nerolí, 6 gotas de geranio, 6 gotas de bergamota en 10 mililitros de aceite portador de aroma blends o en 10 mililitros de bruma. O bruma de rosas. Acaba de salir, espero que hayan hecho stock. Las rosas tienen la característica de bajar la angustia mental. Cuando hay una crisis emocional y hay pérdida de control, esta es la fórmula: manzanilla, nerolí, geranio, 6 de manzanilla, 6 de nerolí, 6 de geranio en 10 mililitros de aceite portador, pero aquí el éxito de esta fórmula es que se pongan las gotas aquí en el cuenco de la mano, unas 2 gotas ya de la sinergia, y lo inhalen por lo menos 4 o 5 veces con un lapso de 10 a 15 segundos entre una y otra. Aquí lo importante es el momento para que la persona se equilibre. También podríamos utilizar una bruma, rociarla con lavanda o con spray de lavanda para que empiece a bajar esa crisis que está sufriendo. Un segundo para que copien esto. Continuamos. No podemos olvidar que tenemos otros productos. Muchas veces estas emociones de la tristeza me confundí, ¿la puedo repetir? ¿Podemos poner la lámina anterior? Es muy fácil. Es una fórmula que es 10 gotas de sándalo, 6 gotas de palma rosa y 6 gotas de naranja en 10 mililitros de aceite portador. Esa es una fórmula. Otra es utilizar solito el jazmín. 3 gotas de jazmín por 10 mililitros de aceite portador
o 3 gotas de jazmín por 10 mililitros de bruma. Y de palma rosa, 8 gotas de palma rosa por 10 mililitros de aceite portador o 8 gotas de palma rosa por 10 mililitros de broma. Continuamos. La siguiente. Entonces vamos a hablar rápidamente sobre la importancia de poner, porque nos estamos actualizando y estamos recibiendo productos nuevos. Vamos a hablar de los blends. Cuando necesitamos un nuevo comienzo, flores de primavera. Veamos la siguiente. ¿Para qué nos sirve? Este lo vamos a utilizar para cerrar ciclos y abrir nuevas puertas. Cuando estamos en procesos de duelo, de desesperanza, y cuando sentimos que estamos perdiendo nuestra energía física y emocional. Ese es el momento de usar flores de primavera. Continuamos. Les pido que le tomen una foto a esta lámina. Son tal cual y claramente fórmulas que combinan flores de primavera con otros productos en eventos especiales, tanto en duelo como en desesperanza y abandono y como en falta de energía. Y abajo de cada uno voy a leer el primero para que quede como ejemplo. En duelo, voy a poner en un frasco 5 mililitros de aceite portador de Aroma Blends, más 5 mililitros de sándalo, sí, 5 mililitros de sándalo, porque el sándalo hace que fluyas, que cierres capítulos y abras nuevos. Y le voy a poner 10 gotas de flores de primavera, más 6 gotas de nerolí, más 6 gotas de palma rosa. Esta es la fórmula del duelo con flores de primavera. Como cuántas gotas son 5,000, no te sé decir, pero te voy a dar un tip. Normalmente en los jarabes, en todo eso, o cómprate una jeringa, marca 5 mililitros y saca. ¿Cómo puedo utilizar este blend? Ponerlo en difusor, unas cuantas gotas ya del blend hecho, o inhalarlo, unas gotas aquí. Tópico, hidroterapia. Fíjense bien, 20 gotas y esto es fuera de la fórmula, esta es una, perdón, esta es una explicación al margen. No es lo mismo 20 gotas de limón a 20 gotas de sándalo, porque la viscosidad es diferente. Porque el limón es un aceite 100% puro. Todos los aceites esenciales son 100% puros y salvo los resinosos como es el vetiver, el sándalo, el pachuli, son más viscosos. Entonces, no puedo equiparar que 20 gotas de sándalo equivalgan en mililitros a la misma cantidad de 20 gotas de limón o de menta o de nerolí o de lavanda, que son total y completamente líquidos. No sé si queda claro esto. Por eso los grandes vendedores de aceites esenciales en el mundo no venden los aceites por litros, lo venden por kilos. Porque probablemente 1 kilo de aceite esencial de pachuli en mililitros
es 800, pero en peso es 1 kilo. Entonces, mejor míralo, ¿ok? Bien, ahí está la fórmula de desesperanza y abandono, que son 10 mililitros de aceite portador, más 10 gotas de flores de primavera, más 6 de lavanda, 6 de palma rosa y 1 gota de jazmín. Y cuando tenemos una falta de energía, tenemos 10 mililitros de aceite portador, más 10 gotas de flores de primavera, más 5 gotas de bergamota, más 6 gotas de ron. Y hay una segunda fórmula para la falta de energía. 10 mililitros de aceite portador, más 10 gotas de flores de primavera, más 6 gotas de geranio, más 6 gotas de naranja. Y las opciones de uso. Esto es sumamente claro, como les gusta, con gotas, con puntos y comas. Continuamos. Blend flores de verano. Sus palabras clave son alegría y libertad. ¿Cuándo usarlo? Acompáñenme. Cuando estamos en momentos tan valientes, cuando estamos en lo que yo denomino crisis existencial, en donde te planteas muchas preguntas y empiezas a sentirte que tal vez las cosas no van muy bien. Este blend te recuerda el placer y el optimismo de tus vivencias que te alimentan emocionalmente para resurgir, te da esa resiliencia que requieres. Esto es flores de verano. Acompáñenme a ver las fotos. Aquí volvemos a tener la explicación clara de fórmulas para optimismo, para autoestima y empoderamiento. Estos también hablo de la bruma de rosas y del aceite esencial de geranio, que tienen que ver con esto que nos puede suceder de crisis existencial o momentos tan valientes en donde no sabemos si vamos, regresamos o qué. Para optimismo, 10 gotas de aceite portador, más 10 gotas de flores de verano, más 6 de bergamota, más 2 de jazmín. Para autoestima y empoderamiento, para ese resurgimiento y esa toma de control, 10 mililitros de flores de verano, obviamente con 10 mililitros previos de aceite portador, que no lo puse, pero pónganlo ustedes, 10 mililitros de aceite portador, más 10 gotas de flores de verano, más 6 gotas de naranja, más 2 gotas de jazmín. Que quede claro, son 10 mililitros de aceite portador y 10 gotas de flores de verano. También la bruma de rosas nos ayuda a recobrar esa estabilidad emocional, y el aceite de geranio, porque esto muchas veces se presenta por los cambios hormonales que tenemos, que no son únicamente de menopausia. Los hay en el síndrome premenstrual, los hay en el embarazo, después del embarazo, etc. ¿Qué sugiere si se recomienda un aceite? ¿Qué sugiere si se recomienda un aceite? ¿Qué sugiere si se recomienda un aceite para algo en particular y el olor del aceite que no lo des? Si rechazas el aroma del aceite, no va a funcionar, porque la persona no lo va a usar. Simplemente. Continuamos. Siempre hay opción B, C, D. Por último, el blend de flores blancas. Su conexión, sus palabras claves es conexión y plenitud. ¿Cuándo utilizarlo? Acompáñenme. Te empodera, te llena de plenitud, te conecta con tu entorno y tu sensualidad. Es cuando quieres, cuando estás logrando que todo esté en control, no perfecto, porque nunca va a ser perfecto, pero que esté en equilibrio. Entonces es momento de pensar en ti. Flores de invierno. No, flores blancas, perdón.
Para eso se utilizan estas fórmulas: sentirte plena, 10 mililitros de aceite portador, 10 gotas de flores blancas, 6 de geranio, 6 de neroli, muy hormonal la mezcla, sensualidad y empoderamiento para resurgir esa mujer, ese hombre que está en ti, en el caso de los varones, obviamente, 10 mililitros de aceite portador, 10 gotas de flores blancas, 2 de jazmín, 2 de pachuli. Si no tienes pachuli, no importa, nada más ponle 2 de jazmín. Y conexión y sensualidad. 10 mililitros de aceite portador, 10 gotas de flores blancas, 5 gotas de True Love y 6 gotas ya sea de naranja o de mandarina. Respecto a la pregunta anterior, si el aceite se especificó y es el que requiere para cierta emoción, ¿se puede rebajar el aroma con alguna otra esencia? Sí, por supuesto, se puede rebajar, obviamente. Tienes los cítricos que siempre le dan otra nota a las sinergias. Si el aceite es para uso personal, ¿se puede inhalar del frasco? No, porque no lo logras inhalar. Sale muy poco, hay que sacarlo y hacer que salgan las notas. Por ejemplo, si no soporta el geranio y es para trabajar la parte hormonal, rebaja el geranio con bergamota. ¿Cuál aceite suple al aceite de jazmín? Como tal, ninguno. ¿Por qué no baja la gota? Porque el jazmín es un absoluto. Entonces, si yo uso normalmente de 6 a 7 gotas para 10 mililitros de un aceite, de jazmín tengo que usar 2. Una forma de manejar el jazmín es bajar la cantidad de gotas, 2 es suficiente, y unirlo con un cítrico. El jazmín funciona maravillosamente como sinergia desde el punto de vista de ayuda y de aroma con la naranja y la bergamota. Continuamos. El óleo 31 no podemos dejar de hablar de él porque es un gran equilibrador y hay momentos en donde este desajuste de emociones puede tener una reacción física, marearnos, perder el equilibrio físico. Entonces, una inhalación del óleo 31 es maravilloso. Un dolor súbito siempre es el gran equilibrador. Continuamos. Pachuli, para quien lo tenga, es el aceite antidepresivo por excelencia. Es un aceite que tiene esa dualidad de darte energía, pero al mismo tiempo serenidad. Te ayuda al enfoque y concentración, que te ayuda mucho en el aspecto de racionalizar el porqué de tus emociones en equilibrio, porque básicamente de eso se trata en las terapias, en las consultas, ¿no? De encontrar el porqué de las cosas. Entonces es un gran acompañante en esos caminos. Continuamos. La bruma de rosas. Si un aceite está vencido de un año, ¿se puede usar? Sí. Se pone la caducidad por cuestiones de importación y exportación. Pero si el aceite está almacenado de acuerdo a las normas, que es en un lugar seco, oscuro y bien cerrado, duran años. La bruma de rosas te ayuda, te comunica, te hace sentir en control, baja la tensión mental, cuando estás abrumado, cuando sientes que ya no puedes recibir mayor información. Una de las cosas que tenemos que recordar, que nuestra línea Vital Juice está hecha a partir de rosas. Entonces también inhalen antes de aplicarse cualquier producto, disfruten el aroma y los beneficios de los activos. Hola, ¿cómo recomiendo usar el pachuli para tensar la piel? Puedes poner una gotita en tu loción y luego poner. Pueden poner la lámina del óleo 31. Hola. Continuamos.
para dormir Gardenia Nights. Es una manera de poder entrar a la primera etapa de sueño de una forma segura y agradable. Utilizarlo, lo podemos poner debajo de las narinas, en el interior de las muñecas, detrás de las orejas, en la planta de los pies, en los hoyitos de los huequitos de los costados del talón de Aquiles, detrás de las rodillas. Y es un inductor de sueño. Comentaba Betty en una de las últimas pláticas que tuvimos que la gardenia tiene la acción como si estuvieras tomándote, ¿qué me dijiste? Un Valium. O sea, realmente tiene una acción inductora del sueño y de serenarte, de tranquilizarte, sin adicción y sin efecto secundario. A ver, Pachuli se usa para el rostro, si es un gran hidratante, lo puedes usar. El blend de Gardenia Now te puede usar en bebés de 1 año. Yo utilizaría en bebés de 1 año un masajito con melisa. Se me hace mucho, porque yo no le pondría directamente a un bebé de 1 año el Gardenia Now. Pero si quieres, lo puedes poner el de él, porque es un rolón, entonces tiene que ser personal, en la planta de sus pies. Continuamos. Y por último, no podemos olvidarnos de nuestros adolescentes, nuestros niños que están en esa etapa de crecimiento y que están pasando por momentos de crisis de identidad. Acuérdense que la adolescencia, su mismo nombre lo demuestra, adolecer, no tener, no estás ni de un lado ni de otro, no eres niño ni eres grande. Estamos pasando por etapas en donde los niños pueden sufrir de bullying, pueden sentirse rechazados, pueden ellos mismos encontrarse en momentos difíciles durante el crecimiento debido a su personalidad, a su físico o simplemente por ser niños. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes, son jueces sumamente duros. Entonces, hay momentos en que necesitamos ayuda. Estos son los principales puntos que, si observamos, debemos de tomar en cuenta para ofrecerle a nuestros niños y adolescentes el SOS Motivation. Promueven una actitud positiva y optimista, fomenta la calma y equilibra el estado de ánimo, ayuda a manejar los sentimientos de estrés, inseguridad, inquietud e inestabilidad emocional, promueve la sensación de confianza, coraje y seguridad, ayuda a que la mente pueda liberarse de las tensiones y concentrarse en aquello que necesita. Entonces, no olvidemos que no nada más somos los adultos, también los niños. Y tampoco olvidemos este producto tan maravilloso que tenemos. Pues es la última lámina, si no me equivoco. Bueno, modo de empleo, una pequeña cantidad en la nuca, detrás de las orejas, en el interior de las muñecas. Repetir cuantas veces sea necesario, 40 aplicaciones. Cerrar bien el envase, ya que su tapa presiona la bolilla para evitar posibles derrames a partir de los 3 años de edad. Disculpa la interrupción, quisiera saber qué podría usar. Quisiera saber cómo podría usar la melisa en un niño hiperactivo de 3 años, en cualquiera de las formas: inhalación, aplicación, inhalación, tópico, masaje, hidroterapia. La lámina que pedían de óleo, aquí está. Yo me la aplico cuando me voy a acostar. En ese momento me aplico la Gardenia Nights.
Bien, pues muchísimas gracias. Por mi parte es todo. Es una plática muy grande, muy interesante. Espero que les haya gustado. Espero que hayan tomado sus notas. Y Anita, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Marce. Pues sí, súper interesante. A mí me encanta este tema. Siempre. Y ahora que, como dices tú, lo actualizaste, que ya se agregaron todos los aceites de las flores de verano, blancas y de invierno, entonces está mucho más completa. Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todas. Gracias por estar aquí. Nos vemos próximo lunes en otra sesión del lunes de Yus en Movimiento para cerrar el periodo. Muchísimas gracias a todas. Muchas gracias por todo lo que me dicen. Gracias, Les mando un beso y un abrazo. Gracias, directoras. Bye, hasta luego.